Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy, 14 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es La clave de la obra misionera y la cita la encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19, donde nos dice lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Redentor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por este plan de redención que envió a tu unigénito a vivir en nuestro lugar, a tomar nuestro pecado y llevarlo a la cruz, y a resucitar y a ascender y a sentarse a tu diestra, desde donde Él nos comunica la verdad, que tú le has dado autoridad en todos los cielos y toda la tierra. Basado en esta realidad, nosotros lo seguimos, lo amamos, lo adoramos, lo predicamos, lo compartimos. Muchísimas gracias por darnos identidad, propósito y valor. Ayúdanos, Señor, a abandonar el mundo y todos los intereses que antes nos gobernaban, para realmente ir en tu nombre, predicar el Evangelio, discipular a las personas que tenemos por delante y así alcanzar al mundo a tu manera y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos con un tema tan como popular, mas sin embargo tan mal entendido en muchos casos. Por lo cual, como nos dice Jesús, que la mies está lista, sin embargo lo que falta son labradores. Faltan personas que quieran servir, faltan personas que quieran estar realmente activos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No que Él esté activo en nuestro ministerio, lo cual muchas veces se confunde, pero más bien que nosotros estemos atentos y activos y completamente comprometidos con el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra por el tiempo que dure hasta que Él regrese por nosotros. Así que vamos viendo cómo el hermano, autor del devocional Oswald Chambers, siempre nos ayuda con bastante contraste. Digamos, esto es lo que es y esto no es lo que es, digamos, en cuanto a un tema como este que se puede malentender y por ende perder algo tan grande de vista y de práctica. Entonces empieza así su devocional. Él dice: la clave para la obra del misionero es la autoridad de Jesucristo y no la necesidad del perdido. ¿Ok? Aquí está el primer contraste, que la clave para la obra del misionero, es decir, para todo cristiano, porque ya sabemos, si estamos viendo el devocional con constancia, que el hermano no considera un misionero únicamente la persona que Dios envía, y aunque sí en una forma estrecha, un misionero es alguien que el Señor puede enviar, digamos, desde su casa hasta los confines de la tierra para ir a ministrar en un lugar donde no hay presencia, digamos, del Señor, pero en la forma más amplia. Oswald Chambers siempre quiere que nosotros entendamos que al ser hijos de Dios, seguidores de Cristo, aquellos que hemos recibido la salvación por gracia mediante la fe a través de lo que Cristo hizo por nosotros, entonces nosotros estamos aquí como misioneros, tenemos un mensaje que compartir y tenemos entrenamiento que hacer a otras personas que alcanzarán más almas
y que de pronto se puedan quedar en la tierra más tiempo que nosotros también, ¿verdad? Siempre hubo un equipo misionero desde el huerto del Edén, empezando con Adán y Eva, que salieron a una tierra bajo maldición, cargando el mensaje de salvación que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, con el tipo del sacrificio que Dios haría, marcado en el 3:21, donde vemos que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles, ¿verdad? Por ende, entendemos que hubo un sacrificio de derramamiento de sangre y por supuesto no podemos abandonar que es Moisés quien está escribiendo, que entiende lo que es el sacrificio necesario y que Dios lo dio desde el huerto del Edén para que pudiéramos ser redimidos, ¿ok? Entonces este mensaje y esta tarea siempre ha estado presente en la tierra, puesto que Cristo cumplió enviando a su unigénito a la cruz del Calvario, pero Jesús aún ha de regresar. Y por el tiempo que estamos aquí en la tierra, le debemos nuestra lealtad, le debemos nuestro servicio, le debemos nuestra respiración, y nosotros debemos entender que la clave de esta obra es la autoridad del Señor Jesucristo y la clave no es la necesidad de los perdidos. Porque cuando nosotros ponemos como meta que queremos alcanzar, saciar la necesidad de los perdidos, ciertamente estamos al revés y tiraremos la toalla prontamente. Ahora dice, cometemos el error de considerar a Jesús como un mero asistente en el desempeño de nuestras actividades. Bueno, esto lo trata Oswald Chambers continuamente, puesto que es algo que está tan arraigado a nuestra manera de ser y en nuestros corazones que realmente necesitamos repetir, ser confrontados con el hecho de que nosotros servimos al Señor y no al revés. No podemos tener una perspectiva antropocéntrica dirigida a nosotros y pensar que Dios está ahí para ayudarnos a mejorar nuestro matrimonio, a criar a nuestros hijos, a sacar nuestra vida adelante. No es así. Dios nos llama a serle fiel a Él a pesar de cualquier costo, en lo que es su misión y no la nuestra. Olvidamos que nuestro Señor se sitúa a sí mismo y exige ser el soberano absoluto y Señor supremo sobre sus discípulos, sobre sus hijos, sobre aquellos a quien Él ha comprado a precio de su sangre. No dice, acá va otro contraste, no dice que los perdidos nunca serán salvos si no vamos nosotros a salvarlos. Que a veces podemos tener este entendimiento y esta actitud de que si nosotros no vamos a todas las naciones a salvarlos, las personas no se salvarán. Entonces nos dice más bien, por tanto ¿qué? Por tanto el hecho de que toda autoridad la tiene Él, se le ha sido concedida. Entonces Él nos da nuestras órdenes de marcha y nos dice, considerando que toda autoridad la tengo yo, id, ¿no? O sea, ponte activo, ¿ok? Y inviértete en hacer discípulos en todas las naciones. Bueno, en la nación que te toca a ti, en la nación que me toca a mí. No es que yo me tengo que encargar de todas las naciones, ¿verdad? Si tú estás en Costa Rica, bueno, encárgate de las personas que están en Costa Rica. Si estás en Guatemala, pues en Guatemala. Y si estás en Perú, en Perú. ¿Ok? Esto se entiende, ¿no? Porque Dios tendrá personas en todos lugares para alcanzar a todas las naciones. Bueno, algunos de nosotros podemos alcanzar no más que nuestro propio círculo de influencia y bueno, bendito sea Dios. Pero no nos podemos saltar nuestro círculo de influencia. Dice, id sobre la base de la verdad revelada de mi soberanía, dice el Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Dice que debemos tener una vida constante y activa, enseñando
y predicando el nombre del Señor, el Evangelio, ¿verdad? Su obra, en base a vuestra experiencia viva en mí. Entonces, evidentemente, si nosotros no conocemos al Señor, pues se hará bastante difícil predicarlo y entrenar a otra persona a amarlo y obedecerlo, porque no podemos amar y mucho menos obedecer a quien no conocemos. Entonces, veamos lo primero. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Verdad? Esto fue lo que sucedió cuando Jesús fue crucificado, pues ya él había dicho que era lo que tenían que hacer, entre tanto que él resucitaría, ¿verdad? Dice, si quiero conocer la soberanía de Cristo, he de conocerle a Él personalmente y tomarme el tiempo necesario para adorar a aquel cuyo nombre llevo. Esto toma tiempo. Y mientras más rápido nos ponemos, a estudiar quién es el Señor a través de la palabra revelada y nos preparamos en lo que Él ha estado haciendo desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con su palabra, en una forma organizada, cronológica, para ver que Él siempre estuvo haciendo lo mismo a través de todas las generaciones, fielmente, a pesar de que el hombre siempre quebrantó su pacto. Dios es un Dios de pacto. Él es un Dios de compromiso, un Dios que dio su palabra, y a esto se refiere. Él hizo un plan de redención para restaurar lo perdido, porque nadie le va a quitar a Dios lo suyo. Amén. Entonces, hasta que nosotros no estemos convencidos, hasta que no conozcamos y adoremos honestamente al Señor, el Señor nos dice que hemos de esperar activamente, obviamente en Él, hasta poder realmente representarlo, porque nosotros estamos viviendo por Él, adorándolo. Dice que Jesús dice, venid a mí, al lugar donde encontrarse con Jesús. Jesús resucitado, Jesús ascendido, Jesús vivo. No Jesús de unas páginas como si estuviera Él atado y esclavizado a estas páginas. Jesús vive, hermanos, ¿verdad? Dice, todos los que estáis fatigados y cargados. Esto es una invitación para constantemente venir al Señor, porque nosotros nos cansamos y nos fatigamos de minuto a minuto. Y nos dice el hermano, ¿cuántos misioneros no están fatigados? ¿Cuántos hijos de Dios? Todos los que tenemos que misionar en el día a día, desde la casa hasta la iglesia local, hasta los trabajos, donde estemos, en todas las plataformas encontraremos personas a quien nosotros somos llamados a evangelizar, a discipular pacientemente, con amor. Dice, pasamos por alto estas maravillosas palabras del soberano del mundo, sin darnos cuenta de que estas palabras de Jesús a sus discípulos se dirigen también a nosotros, aquí y ahora. Por tanto, id. Ir simplemente significa vivir. Este id que nosotros a veces lo catalogamos como para alguien que no es, que no somos nosotros, ¿verdad? Es otra persona que ha sido llamada a los misioneros, porque yo tengo mi vida de la cual Dios sabe que me tengo que encargar. Bueno, ahí mismo está el error, porque si nosotros hemos sido redimidos y hemos sido comprados de la esclavitud, ahora somos libres para amar a Dios y amar a otros, poniendo nuestra vida por ellos, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Porque esta es la medida, y Dios quiere que su cuerpo entero camine y llegue a la madurez. Entonces dice, por tanto, id. Nuevamente, repito, ir simplemente significa vivir. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, ahí encontramos la descripción de cómo ir. Ir es decir, vivir. Ahora, ¿cómo hemos de ir? Jesús no dijo, id a Jerusalén, a Judea y a Samaria.
en el versículo 1 de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Si te fijas, no es que él dijo, id a Jerusalén, id a Judea y id a Samaria, que a veces nosotros lo podemos ver así. Y aquí viene otro contraste para aclararnos y ayudarnos a dejar atrás un mal entendido. Más bien Jesús dijo lo siguiente, me seréis testigos. O sea que tu vida será testimonio para mí de los cambios, de la gracia, del poder, del perdón del pecado. Me seréis testigos en todos estos lugares. O sea, desde lo más cerca, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu círculo de amigos, de tus familiares, me seréis testigo. Él toma sobre sí mismo la tarea de enviarnos. Y nos dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta es la fórmula para permanecer en un constante yendo. Que nuestra vida es un constante ir, porque vivimos enfocadas en Cristo. Cuando amanecemos, damos gracias de que todavía estamos aquí, porque todavía tenemos la oportunidad de evangelizar y ministrar a otras personas. No nos despertamos y le pedimos al Señor que nos acompañe en nuestras tareas, en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestras prioridades, en nuestras familias, trabajos, y que nos bendiga para que nosotros podamos aumentar el diezmo o ir a la iglesia. ¿Dónde está nuestra perspectiva de lo que es servir al Señor o el hecho de que Jesús sea el Señor? Entonces nos dice nuevamente el hermano que esa es la fórmula para permanecer en un constante yendo. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, ¿verdad? Luego, donde seamos puestos, es asunto que no nos compete, porque es Dios quien soberanamente dirige nuestras idas. Entonces nosotros no le ponemos condiciones al Señor, como, bueno, Señor, tú sabes que yo trabajo de tal hora a tal hora, así que cualquier cosa que quieras que yo haga por ti, ya sabes, tengo como estos 10 minutos entre el trabajo, la comida, recoger y mi novela, o el gimnasio, o todas las otras cosas que tú entiendes que tengo que hacer, porque mi vida es para ti. Entonces dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Quién hablaba? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Nuevamente, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esta era la actitud del apóstol Pablo. Por más que tuviera que ministrar a personas habiendo sido encarcelado, y entonces le tocaba ministrar a los guardias que lo estaban cuidando de no escaparse. Ahí mismo él cantando himnos y predicando la palabra, porque el apóstol Pablo vivía en un constante id. Así es como debemos seguir en marcha, hermanos. Todos los que hemos sido comprados a sangre del Cordero. Esos son los que entran en este todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos partido de esta vida, ¿verdad? No anhelamos retirarnos cuando ya los chicos se hayan casado, no anhelamos retirarnos cuando ya queremos sentarnos en una mecedora y nomás salir de aquí con los menos rasguños posibles. No, al revés. Dios nos ha dado una tarea y Dios nos permite participar en esta tarea, que es una tarea eterna, con consecuencias eternas, porque sabemos que aquellos que confíen en el Señor Jesucristo y reciban el perdón de sus pecados que tanto necesitan, recibirán con eso también la vida eterna. Y las personas que rechacen el don del perdón de sus pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
permanecerán bajo condenación, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué le compartimos esto a las personas? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos dedicamos aunque nos rechacen y aunque parezca perder nuestro tiempo? Porque Jesucristo es el gran soberano y Él nos ha dicho a nosotros que toda autoridad la tiene Él. Y que por tanto, nos da nuestra tarea y nos da nuestra prioridad de vida. Nos dice, id, es decir, dedica toda tu vida a hacer discípulos, desde tus hijos hasta tus seres queridos, todas las personas que puedas alcanzar, porque no se te van a pasar a ti, porque tú no los vas a dejar que mueran así para una muerte eterna. Entonces, haciendo todo lo que podemos y bueno, obviamente, si ellos no desean, pues continuamos con el vecino, con alguna hermana, con alguna persona que vemos en la iglesia que realmente de pronto ni conoce al Señor. No vayas a pensar que porque una persona está en la iglesia conoce automáticamente al Señor. Miren a la persona de Judas, por ejemplo, ¿no? No es que estoy comparando a la persona de tu iglesia con Judas necesariamente, pero sí, el Señor nos dejó ese ejemplo, que podían haber personas que estaban súper cerca y que todavía no lo conocían. Así que no dejemos la tarea maravillosa de la cual el Señor nos permite ser parte. Bueno, veamos qué nos toca mañana. Vemos que estamos en una miniserie. Mañana tenemos la clave del mensaje misionero. Hoy la clave de la obra misionera, mañana del mensaje misionero. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.